Cronos, dirigida por Guillermo del Toro en 1993, es comúnmente catalogada como una película de vampiros, pero su alcance va mucho más allá del género de terror. Desde el primer plano, Del Toro establece un objeto central, el artefacto dorado encontrado por Jesús Gris en una tienda de antigüedades, que actúa como eje narrativo y simbólico de la historia. Este mecanismo no solo impulsa la acción, sino que introduce el tema central de la película, la relación entre el tiempo, mortalidad y la naturaleza humana. La película explora cómo un objeto puede alterar no solo la vida de un individuo, sino también revelar dimensiones morales y éticas de la condición humana. Jesús Gris, un anciano que aparentemente busca solo seguridad y compañía familiar, se ve enfrentado a la posibilidad de la inmortalidad. Del Toro utiliza este dilema como vehículo para reflexionar sobre la ambivalencia moral y la tensión entre el deseo y la responsabilidad. Cronos también establece un diálogo constante con la mitología clásica. El nombre del artefacto y su funcionamiento remiten directamente a Cronos, el titán padre de Zeus, y Cronos, figuras asociadas al tiempo y al poder de devorar la propia descendencia, lo que plantea una reflexión sobre el deseo humano de controlar la vida y la muerte. A lo largo de la película, el tiempo se convierte en un personaje más, medido por los efectos del artefacto y por las decisiones de Gris. Esta película no se limita a un conflicto entre inmortalidad y ética. Plantea preguntas más amplias sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre cómo el poder transforma la conducta humana y sobre qué significa preservar la vida sin perder la humanidad. Al final de esta exploración, quedará claro que Cronos es mucho más que un relato de vampiros. Es una obra que combina elementos mitológicos, culturales y éticos, creando un estudio del tiempo, la mortalidad y la redención humana. Bienvenidos a El Abuelo Mítico, Cronos entre el mito clásico y la tradición popular. Nombres y ecos míticos. Hay un detalle que muchos espectadores pasan por alto. El título, Cronos, no es un nombre elegido al azar, ni una simple referencia estética. Es una palabra que encierra miles de años de significado. Antes de ser una película, antes de ser una máquina de oro, Cronos fue un dios, uno de los más antiguos y temidos del mito griego. Cronos, con K, era el titán que devoraba a sus propios hijos, el padre de Zeus, el devorador del tiempo. Y Cronos, con CH, era el concepto del tiempo mismo, la fuerza que envejece, que desgasta, que transforma todo lo vivo en memoria. Dos entidades distintas que con el paso de los siglos se mezclaron en una sola, el tiempo que engulle la vida para mantener el orden del universo. Y en cierto modo, eso es exactamente lo que hace el artefacto de Del Toro: devorar para conservar. Conservar la juventud y devorar la sangre. Conservar la vida y devorar la humanidad. En una de las primeras escenas, cuando Jesús Gris está limpiando la estatua del ángel, la cámara lo sigue con movimientos lentos, casi reverenciales. Pero al descubrir el mecanismo oculto en la estatua, Del Toro transforma esa luz en un llamado de tentación. La curiosidad del hombre despierta al dios dormido. Cronos, el devorador, abre los ojos. Del Toro dijo una vez que Cronos nació de su fascinación por la idea de un dios contenido dentro de un artefacto humano, algo que mezcla ciencia, alquimia y fe. Y eso es justo lo que vemos aquí, una tecnología sagrada, una trampa dorada que promete lo que ningún humano puede poseer. Jesús Gris, como tantos héroes míticos, comete el error más antiguo: quiere tocar lo eterno. El mito original de Cronos tiene un eco brutal en las acciones de Jesús. Cronos devora a sus hijos por miedo a ser reemplazado. Jesús devora sangre para no morir. Ambos se niegan a ceder ante el paso del tiempo. Pero donde el mito castiga la soberbia con violencia, Del Toro ofrece compasión. Su Cronos moderno no es un dios cruel, sino un abuelo vulnerable, un hombre común que cae en el pecado de querer vivir un poco más. La escena en que Jesús, desesperado, lame una gota de sangre del suelo del baño
Es la representación moderna del mito del titán devorador. Ya no traga hijos, pero sí devora su dignidad. La cámara no lo juzga, lo acompaña. Y ahí, Del Toro reescribe el mito. No hay castigo divino, solo el peso del remordimiento humano. El propio diseño del artefacto encarna la fusión entre Cronos y Cronos. El escarabajo dorado no solo representa la eternidad egipcia, sino que guarda en su interior un organismo vivo, un pequeño dios mecánico que mueve sus patas con ansiedad. Es tiempo encarnado, tiempo que palpita. Cada vez que se activa, el sonido de sus engranajes recuerda el tic-tac de un reloj, un eco del paso inevitable de los segundos. Y ese contraste entre lo eterno y lo mecánico, entre lo divino y lo doméstico, es lo que convierte a Cronos en una alegoría del tiempo atrapado. Observa la forma en que Del Toro ilumina el objeto, a veces dorado como una reliquia religiosa, a veces rojo como un corazón latiendo. La cámara lo trata como si fuera un ser vivo, un personaje más, un Cronos moderno que no necesita palabras para devorar a su víctima. Basta con aferrarse a su piel y beber lo que queda de juventud. Pero Cronos no se limita a revivir la mitología griega, la adapta al contexto mexicano. El tiempo aquí no es solo un dios que devora, sino una presencia familiar, un ciclo que se repite entre generaciones. La figura de Jesús y su nieta Aurora simboliza el paso del tiempo como herencia, no como castigo. En el mito clásico, el padre devora a los hijos. En la película, el abuelo se sacrifica por la nieta. Del Toro subvierte la ley del titán, transforma el miedo en ternura. La devoración se convierte en entrega. Y ese giro es crucial. Mientras Cronos, el titán, encarna el miedo a ser reemplazado, Jesús Gris encarna la necesidad de dejar algo atrás. Su nombre no es casual. Jesús, el Redentor. Gris, el color entre la vida y la muerte. En su figura el mito y lo humano convergen. Del Toro, en lugar de condenar la ambición de desafiar al tiempo, la humaniza. Nos recuerda que todos, de alguna forma, intentamos conservar un pedazo de eternidad, una fotografía, un objeto, una historia. Cronos no solo lleva el nombre del tiempo, lo contiene, lo personifica y lo interroga. La película no nos pregunta si queremos vivir para siempre, sino qué estaríamos dispuestos a perder por lograrlo. Y esa pregunta, que surgió de un mito antiguo contado alrededor del fuego, hoy resuena entre luces doradas y sangre en el suelo del baño. El monstruo como metáfora de redención. Hay un momento en Cronos que parece menor, casi imperceptible, pero en realidad encierra el corazón de toda la obra de Guillermo del Toro. Jesús Gris, ya transformado por el escarabajo, se mira al espejo. Su rostro está pálido, sus ojos hundidos, pero hay algo más profundo. La mirada ya no le pertenece de todo al hombre que era. En ese reflejo distorsionado nace una idea que Del Toro desarrollará por el resto de su carrera: que el verdadero monstruo no es quien pierde su forma humana, sino quien renuncia a su humanidad. Desde su primer largometraje, Del Toro nos propone una inversión moral de los monstruos. En Cronos, el vampiro no es un ser maldito, ni un depredador. Es un abuelo amoroso que sucumbe ante la tentación de la eternidad. Un hombre que en el fondo solo teme desaparecer. Su monstruosidad no viene del deseo de matar, sino del miedo a morir. Y ahí, justo ahí, nace la ternura monstruosa que será el sello del cine de Del Toro. El vampiro de Cronos no busca devorar a los demás, sino aferrarse a lo poco que ama, su nieta, Aurora. Esa relación silenciosa y pura contrasta con la podredumbre del escarabajo y del millonario de la guardia, que reduce el milagro de la eternidad eterna a un artefacto de colección. Mientras de la guardia se rodea de santos mutilados, Jesús Gris se aferra a la inocencia de una niña. Uno busca conquistar el tiempo, el otro conservar el amor. Dos formas opuestas de enfrentarse a la muerte y dos reflejos del alma humana ante lo inevitable.
Si pensamos en el espinazo del diablo, el laberinto del fauno o la forma del agua, encontramos la misma semilla, la compasión hacia lo monstruoso como vía de redención. El fantasma de Santi, en el espinazo del diablo, no busca venganza, sino justicia. El fauno, ambiguo y ancestral, guía a Ofelia hacia una muerte que es liberación. Y el anfibio de la forma del agua no es una bestia, sino la encarnación del amor que sobrevive a la crueldad humana. Todos ellos son herederos del gesto de Jesús Gris, un ser condenado que decide no ser devorado por su propia oscuridad. Del Toro lo dijo una vez: yo no creo en el bien o el mal absolutos, creo en los monstruos que eligen ser humanos. Esa frase podría resumir no solo Cronos, sino toda su filmografía, porque para Del Toro la monstruosidad no es una maldición, sino una posibilidad. El monstruo, en su universo, es aquel que sufre, que ama, que desea ser comprendido. Es una figura trágica que nos recuerda lo que hemos perdido, la capacidad de mirar lo desconocido sin miedo. En Cronos, Jesús Gris se convierte en ese primer ensayo del monstruo bueno, del ser que elige la empatía por encima del poder. Su transformación no lo despoja de su humanidad, la revela, porque mientras más se corrompe su cuerpo, más claro se vuelve su amor por su nieta. Esa lucha interna entre el deseo y la ternura, entre la muerte y el amor, es el verdadero motor moral de la película, porque en el cine de Guillermo del Toro, la belleza nunca está donde la sociedad dice que debe de estar. Está en la carne desgarrada, en el metal oxidado, en los ojos de un monstruo que ama en silencio. Y Cronos, más que una historia de vampiros, es una oración visual sobre esa verdad, que solo quien acepta la muerte puede realmente comprender el valor de la vida. El anciano como héroe trágico. En Cronos, Jesús Gris no es un héroe convencional. No tiene la fuerza de un guerrero ni el carisma de un líder. No es un monstruo puro ni un villano absoluto. Es un anciano, frágil en su cuerpo, pero profundo en su mirada, y esa fragilidad es justamente lo que lo humaniza. Guillermo del Toro nos invita a ver en él una figura mitopoética, un hombre que sin pretenderlo se convierte en un puente entre lo humano y lo divino, entre lo cotidiano y lo mítico. La ambivalencia moral de Gris es evidente desde el principio. Descubre un artefacto que podría otorgarle vida eterna, y con cada uso lucha entre la tentación y la ética. La cámara lo sigue de cerca cuando enrolla el mecanismo por primera vez. Sus manos tiemblan, el sudor recorre su frente, y la luz dorada ilumina no solo el objeto, sino también su conciencia. Ese primer contacto con la inmortalidad lo coloca en un lugar mítico. No es un héroe que salva pueblos, sino un hombre común frente a un poder extraordinario. Jesús Gris recuerda a otros héroes ancianos del cine y la literatura, aquellos que se enfrentan a su propia finitud con dignidad y sacrificio, como Kanji Watanabe en Ikiru, que busca sentido en su última etapa de vida, o Walt Kowalski en Gran Torino, que enfrenta sus errores y protege a los más jóvenes. Gris se convierte en un guardián silencioso de lo que ama. Incluso en la literatura y la cultura popular mexicana, los ancianos siempre han sido depositarios de secretos, memorias y sabiduría. Los abuelos que cuentan historias al calor de la noche, que contienen en su voz el tiempo acumulado de generaciones. Del Toro transforma esa tradición en cine. Su anciano protagonista es a la vez lector y actor de mitos. El dispositivo de Cronos funciona aquí como catalizador. No transforma al hombre en un monstruo irreconocible, sino que revela la esencia de su carácter. Cada cambio físico, piel más pálida, fuerza inusitada y reflejos agudos, sirve para amplificar su humanidad, no para anularla. Gris es un héroe trágico porque su triunfo final no reside en la victoria sobre otros, sino en la elección de preservar su moral, incluso cuando la inmortalidad lo tienta a corromperse. Del Toro refuerza esta idea a través de la puesta en escena, primeros planos de sus manos temblorosas junto al mecanismo y la constante presencia de Aurora como símbolo de continuidad generacional.
La relación entre abuelo y nieta no solo subraya la humanidad, sino que transforma su lucha en un acto poético. La verdadera heroica reside en proteger lo vulnerable, no en conquistar lo eterno. Jesús Gris, entonces, encarna el mito moderno del anciano que trasciende una condición mortal. La historia nos dice que no necesitamos grandes gestos épicos para alcanzar la heroicidad. A veces, basta con ser fiel a nuestra conciencia y cuidar lo que amamos. Su figura se convierte en metáfora de cómo lo ordinario puede volverse extraordinario cuando el tiempo, la tentación y el amor se entrelazan. En este sentido, Del Toro establece un patrón que volverá a aparecer en su filmografía. Héroes o figuras centrales que son marginados, débiles o monstruosos, y que a través de la elección moral y la empatía se elevan por encima de su destino. Gris es el primer ejemplo visible de esta filosofía, un anciano que no salva el mundo, pero salva su humanidad. Y al mirar el final de Cronos, cuando decide renunciar a la inmortalidad, sentimos la misma solemnidad que nos dejó Watanabe en Ikiru, o el sacrificio silencioso de los protagonistas del laberinto del fauno. Su gesto final es un acto de redención silenciosa. Demuestra que la verdad inmortal reside en las secciones y el amor que dejamos atrás, no en la vida eterna que podríamos poseer. Al final de Cronos comprendemos que la película no es solo una historia de vampiros ni un simple relato de terror. Es una exploración del tiempo, de la muerte y de la humanidad, narrada a través de un artefacto mecánico y un hombre común que se convierte en héroe de su propia historia. Jesús Gris nos muestra que la verdadera fuerza no reside en vencer al tiempo, sino en enfrentarlo con dignidad, aceptando que cada instante cuenta y que nuestras decisiones, incluso las más pequeñas, dejan una huella que trasciende generaciones. Hemos visto cómo Del Toro transforma la mitología griega en una fábula mexicana, entrelazando Cronos y Cronos con lo cotidiano y lo sagrado, cómo convierte la monstruosidad en una vía de redención y cómo nos entrega un anciano que en su fragilidad es más heroico que cualquier ser invisible. El escarabajo dorado, la sangre, la luz dorada, los planos que nos hacen sentir el paso del tiempo, todo esto nos recuerda que en el cine del Toro, lo extraordinario siempre surge del humano. Jesús Gris no es un héroe épico ni un monstruo absoluto. Es un anciano que nos enseña que la ética, el amor y la compasión son los verdaderos poderes que podemos heredar. Y en esa enseñanza, Cronos deja un eco que resuena mucho más allá de la pantalla. La memoria, el afecto y la ternura son los verdaderos dioses que nunca mueren. Si algo nos lleva a reflexionar esta película, es que todos, de algún modo, llevamos un Cronos dentro. Ese deseo de detener el tiempo, de proteger lo que amamos, de trascender nuestra propia mortalidad. Pero también nos recuerda que la verdadera inmortalidad no está en desafiar la vida, sino en aceptar nuestra humanidad y dejar algo valioso atrás. Y ahora, si este viaje por el mito, la redención y el héroe trágico de Cronos te ha emocionado, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y comentar. ¿Qué crees que habrías hecho tú en lugar de Jesús Gris? Por cierto, si llegaste hasta aquí, te dejo estas dos opciones de video que pudieran aderezar lo que acabamos de hablar. La reinterpretación de la muerte gracias a Macario, una gran película mexicana, o cómo Neil Gaiman humanizó a una muerte que no solo viene por tu alma, sino que te ayuda a transitar al otro lado con algo que incluso muy pocos vivos tenemos. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que los verdaderos héroes, incluso los que parecen ordinarios o frágiles, siempre nos dejan una enseñanza que dura más que el tiempo. Por mi parte, es todo. Como siempre, te deseo un gran día. Nos vemos. Hasta la próxima.